es porque la complejidad y el uso de recursos es distinto, los planes de seguridad son distintos, entonces es por eso que la ley los clasifica de esta manera, tiene que ver mucho con la logística de cada uno de los espectáculos, ¿no? El uso, por ejemplo, de fuego, y luego viene lo que nos atañe ahora, que son los masivos, ¿no? No es lo mismo un espectáculo de 2.501 personas a un espectáculo de 300.000 personas o medio millón de personas, ¿no? La complejidad logística, la cantidad de recursos va a variar dependiendo de esto. Y todo esto tiene que ver con dos cosas básicas, ¿no? El aforo contra la infraestructura. Por aforo, para los que no lo saben, sé que muchos de aquí ya saben de producción, pero el aforo es la capacidad máxima que tiene tu venue o recinto o espacio donde se va a hacer el evento para recibir al público. No necesariamente un venue que tiene un aforo de 50,000 personas y tú haces un evento ahí, significa que vas a ocupar el total del aforo, ¿no? Puedes tener una proyección de taquilla o puedes configurar el venue para tener un aforo menor, ¿no? Y la parte de infraestructura, que es muy importante porque vas a atender el evento y al aforo con cada uno de los recursos necesarios para esa cantidad de personas, dependiendo de esto, ¿no? Tenemos primero la clasificación general de los venues. Esto puede ir de general a particular, no quiero entrar muchísimo en el tema, pero bueno, plaza es la ciudad o el lugar donde se presenta el espectáculo. La sede es, por ejemplo, podría ser Centro Cultural del Bosque, ¿no? El Centro Cultural del Bosque es una sede. Y el venue es el teatro en específico donde se lleva a cabo la puesta en escena, ¿no? Va de mayor a menor. Y tenemos como diferencias generales, ¿no? Venues informales y venues formales. Esto es básico y nos ayuda a pautar un montón de cosas, como la parte de habilitar servicios para cada uno de ellos, dependiendo del evento. Por ejemplo, aquí está Tomorrowland, que aunque es un venue al aire libre, esto significa que no está techado, es un venue formal. ¿Por qué? Porque Tomorrowland ha construido ya una serie de infraestructuras y recursos para recibir al 500,000 de personas que tiene ahí cada año, ¿no? Tiene caminos habilitados, tiene una base estructural importante para el escenario, ya no es ni un escenario de layer, ni un escenario de truss, ¿no? No es un gran support, sino que es una estructura y a partir de ahí se hacen las configuraciones de cada propuesta de escenario. También tiene habilitadas sus zonas de camping, ¿no? Aunque tiene sanitarios que no tienen cañería, tiene otros que tienen cañería, o sea, que tienen una instalación hidráulica. Y entonces, cuando empiezas a tener toda esta infraestructura hecha y planificada, significa que el venue toma cierta formalidad, o sea, es un venue diseñado para el tipo de evento, ¿no? Por otro lado, está un venue informal, y aquí les pongo la Antártida, pensando en Metallica en la Antártida, creo que es un evento muy interesante, y que implica, ¿no?, habilitar un venue o un espacio para recibir a público aquí, ¿no? Primero un montón de requisiciones legales, y estos requerimientos legales tienen que ver primero con el espacio, ¿no? Es un espacio protegido, es un espacio de investigación internacional. Entonces, a partir de ahí ya nos pautan un montón de cosas, como hasta dónde puedes llegar, dónde puedes pisar, dónde no, la cantidad de ruido que puede haber. Por ejemplo, todo el concierto se transmitió vía audífonos, ¿no? Entonces, no podías generar una cantidad enorme de ruido si estás en un espacio protegido, porque alteras el ecosistema, ¿no? Pero también cosas como el sanitario, por ejemplo, no es un lugar en el que puedes llegar a poner un sanirrent, ¿no? Sino que tienes que... ya no se ve la pantalla compartida, dice Mario. Yo la sigo viendo. ¿Qué pasa? A ver. No, yo sí la veo. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a presentar. Yo confío en Mike, que me está diciendo, apuntando aquí. Ok. Bueno, para los que no veían la presentación, ya la volví a poner. Yo estoy acá en mi celular
y la veo bien, entonces, bueno, sigamos. Entonces, pues, ¿qué implica esto, no? Y a veces estos criterios son sumamente variables. Alguna de mis pasiones por la producción, porque tengo muchas, son que al final cada proyecto requiere por parte del productor, ¿no? Del equipo de producción, un análisis de qué va a pasar, porque a veces no hay claridad, ¿no? Y entonces hacemos proyecciones o planes para entender cuáles son los riesgos, cuáles son las variables. Y tratamos de contener cada una de estas variables para tener un correcto trabajo en la producción, ¿no? Todas estas variables y administración están en el proceso de preproducción, que es antes de que se ejecute el evento. Entonces, sí, no hay una clave para la producción, todos los eventos son distintos. Imagínense un evento en estas condiciones, lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que tenemos dónde vamos a hacer nuestro evento masivo, tenemos que definir qué servicios vamos a necesitar ahí, ¿no? Y los servicios van a estar pautados por si es un venue formal o informal. Un venue formal puede ser que tenga, por ejemplo, para la parte de baños, toda la parte de cañerías, ¿no? Entonces, si hay un sistema de cañerías, pues entonces tu logística cambia, no tienes que pensar en la limpieza con estas pipas o morranitas, se les llama en la producción, para limpiar los baños cada día o cada tantas horas, dependiendo del número de baños que tengas y la cantidad de asistentes que tengas, ¿no? Ya hay una consideración distinta. Puede ser que haya algunos baños con cañería y tengas que, de acuerdo a tu número de asistentes, poner también baños sin alcantarillado, ¿no? Pero también hay que hacer un cálculo de baños y este cálculo, más allá de meterse a una página de internet y buscar cuántos baños necesitas para un evento, hay consideraciones claras en la ley internacional. Hay una que regula América Latina y una que regula Europa. Y entonces, esa ley te dice cuántos baños necesitas de acuerdo al número de asistentes, pero también al espacio en el que te encuentras, porque no es lo mismo tener sanitarios en el bosque que tener sanitarios en la playa, por ejemplo, ¿no? Porque los desechos orgánicos pues se van a descomponer mucho más rápido. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Por ejemplo, respecto a la alimentación, ¿no? Si van a comer, desayunar y cenar en sitio, o solo van a comer, o no van a comer ni desayunar ni nada, y solo van a hidratarse, van a tener puntos de hidratación, o bien van a beber alcohol, ¿no? Entonces, hay consideraciones distintas para cada uno de ellos. Vinculados a los baños, obviamente, está la parte de regaderas, ¿no? Para la gente que va a acampar o estos festivales en los que se acampan 2, 3 días, pues tiene que haber regaderas por la parte de sanidad, ¿no? Lo regula la ley. Y también es vinculante a esto el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, que nos dice a qué distancia deben de estar los baños, cómo deben de estar adecuados y habilitados. También nos habla sobre, por ejemplo, la parte de graderías, la isóptica, la angulación, los tamaños de las entradas y salidas de emergencia. Todo eso lo regula el Reglamento de Construcciones, ¿no? Es importante acatar a eso, porque desgraciadamente en México la ley hace responsable al titular, se conoce por la ley al titular como el productor del espectáculo, hace responsable al titular por cualquier daño o situación que pueda pasar, ¿no? Pero no te dice, por ejemplo, te dice, el productor tiene que poner la cantidad de seguridad necesaria para articular bien el evento, sí, pero no te dice cuánto, ¿no? Entonces es por eso que nosotros nos apegamos a normas internacionales para el control de asistentes, ¿no? Bueno, luego viene la parte de alimentación, que igual aquí es importante porque va a variar de país a país y también va a variar, no es lo mismo lo que come el artista que lo que come tu equipo, ¿no? Lo que comen los asistentes, ¿no? Entonces eso te tira un montón de recursos adicionales como la parte de refrigeración, como la parte de tomas de gas, es por gas, es por leña y entonces ahí te tira otras cosas como la parte de seguridad, ¿no? La parte de extintores en los puestos y también es vinculante a otro de los servicios que tenemos ahí, que es la parte de basura, ¿no? Una vez que tienes alimentación en el venue para cada uno de los equipos que acabo de mencionar, tienes que tener contenedores de basura que idealmente deben de estar divididos, ¿no? Por desechos, tipos de desechos, orgánicos, reciclables, hay una parte también de desechos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de jeringas en la ambulancia, vendas, gasas, bla, bla, pero también
Por ejemplo, las plantas de luz a veces tienen fugas de diésel o simplemente manchan, o el aceite de un tráiler, ¿no? Ponen un cartón, todo eso va a desechos tóxicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí también nos pauta cómo administramos la basura, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes la basura de tu casa, que a todos les ha pasado, y a mí en la cuarentena es más impresionante la cantidad de basura que sacamos, pero qué pasa si tienes que sacar la basura de 2,000 personas que estuvieron 12 horas en un evento? O la basura de 300,000 personas que estuvieron 5 días en un evento. ¿Qué implica en volumen de desechos, no? Hay varias tesis ya al respecto sobre sostenibilidad en eventos masivos que hablan un poco como la erosión de terreno, manejo de desechos, consumo de energía, y es bien interesante. Bueno, también la parte, por ejemplo, del Internet, ¿no? ¿Qué implica habilitar Internet, por ejemplo, no sé si todos vieron Fire Festival en Netflix, si no lo vieron, véanlo, pero que es un evento que pretende hacer un empresario en una isla, y entonces se le hace fácil como hacer toda una campaña de marketing muy interesante para tener a un público en una segmentación muy alta, con un nivel socioeconómico muy alto, en una isla en las Bahamas, ¿no? Entonces, de repente, pues todo el festival se empieza a venir abajo cuando se da cuenta que no preparó logísticamente o no entendía las implicaciones que tienen hacer, dice Guillermo, todo un fracaso de festival, efectivamente, porque no tenía primero idea de producir. Se los pongo en un momento, déjenme acabar y les pongo ahí el nombre y todo, ¿va? Ahí está Lina saliendo al rescate. Entonces, bueno, imagínense habilitar Internet en una isla. ¿Qué implica habilitar antenas en una isla, no? Pero ¿qué implica, por ejemplo, el manejo de desechos de los baños en la isla, ¿no? En una zona protegida. Y a partir de ahí vienen otras cosas como seguridad, ¿no? Y cuando pensamos en seguridad, podemos pensar quizás nada más en seguridad privada del evento, pero no es así. En un evento masivo tienes varios tipos de seguridad. Desde luego tienes la seguridad privada, que está dividida en coordinadores de multitud, que se encargan de ver que toda la parte de multitudes esté correctamente habilitada. ¿A qué me refiero con que esté correctamente habilitada? Que los flujos de personas, ahorita vamos a ver un poco de eso, los flujos de personas estén marcados correctamente, estén señalizadas las entradas y las salidas, los rompeolas estén bien colocados y tengamos un coordinador de multitud listo ahí. También los coordinadores de multitud son estas personas que están al frente del escenario en el pit, que es el espacio que hay entre el escenario y la primera barricada, ¿no? Controlando que la multitud, primero que nada, observando que la multitud no aplaste a los primeros en la línea, y segundo, monitoreando con el resto de los coordinadores de multitud la presión, la movilidad de los asistentes, ¿no? También las riñas, ¿no? Ellos ven la parte de las riñas, pero también tenemos seguridad en los accesos, ¿no? La gente que revisa a los asistentes. La ley marca que deben de estar divididos hombres y mujeres, mujeres revisan mujeres, hombres revisan hombres, ¿no? En el acceso a un evento. También tenemos la seguridad que se encarga de los artistas, y esta seguridad va desde la parte del hotel, el hospedaje, la movilidad, ¿no? Regularmente los artistas viajan con su propia seguridad, pero tú en el país que los recibes, ¿no? Pones un equipo que soporta eso. Luego viene la parte de servicios médicos. No es cierto. Perdón, me estoy saltando algo importante, que es seguridad pública. Toda la parte de seguridad pública, ¿no? Que esto es lo que nos pide la ley, ¿no? Lo que nos establece la ley, que debemos de poner como seguridad. Bueno, más bien la cantidad de seguridad que debemos de poner. Entonces nos dice, bueno, si tu evento tiene estas características y tiene tanto aforo, necesitas 1 o 2 camiones de bomberos, tantos policías de tránsito, tantos policías montados, tantos policías a pie, tantas motocicletas, tantas grúas, ¿no? Y te los cobra. Obviamente, cuando tú haces toda tu serie de permisos para hacer un evento o un espectáculo masivo, te pauta, eso entonces lo decide el gobierno. Sí, claro, en el Código Civil viene la cantidad de patrullas, elementos de pie, bla, 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 que necesitas por la cantidad de personas que tienes, ¿no? Aunque puede haber otras variables y vienen con costo.
O sea, cada policía te salen 670, no sé, una cosa así, y ellos hacen esa logística, obviamente con tus jefes de seguridad del venue, ¿no? Entonces, tenemos también seguridad pública. Y tenemos la parte de servicios médicos, que igual están divididos en la parte para artistas, en la parte para tu equipo de trabajo, y en los asistentes, ¿no? Que es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, servicios médicos está pensando que llegan en el mismo momento que llega tu equipo a trabajar. Esto es de ley, ¿no? Siempre tienes a alguien ahí responsable y cuidando que los equipos de trabajo no vayan a tener algún problema. También tienes servicios médicos para los artistas, todo esto se encuentra en backstage, ¿no? Y también tienes servicios médicos para la multitud, pero no solo hay servicios médicos pensando como ambulancias, ¿no? Hay ambulancias, sí, también se calculan de acuerdo al número de aforo y también con otras variables, ¿no? Como el tipo de evento, que ahora vamos a ver un análisis de riesgo al respecto. Pero es importante no solo, de acuerdo al número de eventos de personas que tienes en el evento, considerar si solo necesitas ambulancias o también necesitas carpas de primeros auxilios, porque puedes tener un insolado, por ejemplo, o 10 insolados o 20 insolados, que puedes atender perfectamente en tus carpas de primeros auxilios, pero que no sería buena idea estarlos atendiendo en la ambulancia, ¿no? Porque si tienes un problema o tienes que trasladar a alguien de emergencia, pues toma tiempo, ¿no? Hacer ese cambio y tampoco puedes como sacar a la gente así. Entonces, se delimitan qué servicios, cuántas ambulancias, cuántos paramédicos que no estén en ambulancias y cuántas carpas de primeros auxilios. En algunos eventos muy grandes y dependiendo de las personas que estén involucradas, también hay helicópteros para la movilidad de servicios médicos. ¿Qué tal el campo laboral? Ok, Guillermo, al final te contesto esa para seguir adelante con esto. Ok, bueno, también tenemos cosas como zonas de descanso. Ahorita vamos a hablar un poco de las multitudes y por qué se necesitan las zonas de descanso, la parte de accesos y la parte de hidratación, que es sumamente importante en los eventos. En muchos eventos internacionales, sobre todo en Europa, el agua, ¿no? Es algo a lo que pueden acceder los asistentes y no lo cobran, ¿no? Solo tienes que llevar tu bote, te dan unas características, ¿no? Como el bote tiene que ser de plástico, tiene que estar vacío, ¿no? Y entonces puedes acceder a puntos de hidratación gratuitas, sobre todo pensando, y esto es muy importante porque muchos de los eventos, también en Argentina, exacto, porque muchos de los eventos masivos para jóvenes y festivales están muy vinculados al consumo de alcohol y de drogas y se hacen regularmente en el verano. Entonces, los puntos de hidratación son súper importantes para evitar muchas condiciones médicas, ¿no? Vamos a seguir adelante. Y vamos a entrar a algo bien interesante, que es la parte de psicología de masas, y desde aquí se entiende por qué entonces las distintas leyes ponen aparte a los eventos masivos. Déjenme tomar un poco de agua. Ok. La psicología de masas básicamente tiene 3 capas, ¿no? En la primera capa, o la capa externa, está el director de multitudes, o en este caso, nuestro artista. En la capa interna, ¿no? En la segunda capa, digámoslo así, está la multitud. Y la multitud tiene consideraciones particulares. Y al centro estamos nosotros, ¿no? Los individuos. ¿Qué pasa en una multitud, ¿no? Seguro les ha pasado que van a una fiesta o, no es cierto, que salen de la escuela o que salen del trabajo, no sé, con un grupo de amigos y entonces alguien dice, oh, ¿por qué no nos vamos hoy a Cuerna o por qué no hacemos esto, ¿no? Como una idea súper espontánea, súper rápido y con mucha adrenalina y entonces todos dicen, sí, vamos. Pero alguien empieza a dudar como, oh, no sé, es que tengo que entregar tarea mañana o tengo un examen, no sé. Entonces, esa emoción va hacia abajo, se corta de inmediato, ¿no? Es un poco cómo funciona el individuo en la multitud. Primero tiene sentimientos e ideas simples y estas tienden al contagio. O sea, una vez que a alguien se le ocurre una idea y se empieza a propagar, ¿no? Es muy fácil que toda la multitud entre en esta dinámica. Pasan de la personalidad consciente a la inconsciente, ¿no? Esto quiere decir que entras en un ser primitivo. Cuando estás en multitud,
pierdes tu personalidad. Y como nadie sabe quién eres, tomas una cosa súper primitiva, como saltar, gritar, empujar, ¿no? Porque también entras en una parte que está más abajo, que es una respuesta fisiológica, ¿no? Hacia el miedo. Entonces, vamos a seguir adelante. A ver, pérdida de rasgos individuales, ¿no? Son personas que reaccionan en automático. Una vez que estás en la multitud, reaccionas en automático. Seguro les ha pasado estar adentro de un concierto. A mí, la primera vez que empecé a trabajar en masivos, no estaba yo en medio de la multitud. No me gusta estar dentro de la multitud. Prefiero estar en el pit. Pero me tocó ver, estaba la multitud muy prendida, ¿no? Eran 250,000 personas en Calle 2 en Guadalajara. Y entonces estaban echando piedras y orines en los vasos de cartón, ya saben que no se les da hacer eso. Y entonces estaban saltando y el artista nos dijo, no voy a salir, ¿no? Es riesgoso para mí, para mi equipo, bueno, la manager, salir en estas condiciones, ¿no? Entonces el artista le dijo, no, déjame a mí hacerlo. Entonces salió el artista y lo único que hizo fue tomar el micrófono y hacer como ponerse un dedo en los labios y hacer como shh. Y vi a la multitud callar y calmarse por completo. O sea, como que esto es, para mí fue súper impresionante, pero a ustedes seguro les ha pasado de esa forma o de la otra, ¿no? En el que el artista empieza a llevarte hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y entonces empieza a sentir una energía impresionante, ¿no? Y desde aquí, pues, la multitud se entrega a sus pasiones, tiene la necesidad de fundirse en la masa, o sea, tu reacción va a ser igual a la de la masa, porque si no la masa va sobre ti. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy, muy fuerte. No pasa aquí, por ejemplo, no pasa en el metro, aunque en algunas ocasiones les ha tocado seguro que una señora o un señor sale o entra como loco al metro, ¿no? En lugar de, antes de entrar, de que salir, tú apenas vas a salir y el otro ya está sobre ti, ¿no? Entonces dices como, wow, ¿por qué todo se pone tan animalesco en el metro? Pues es por esta situación, ¿no? Como dentro de la masa, los individuos nos ponemos mucho más agresivos, como a la defensiva. Pero es distinto cuando estás en el metro, cuando estás aquí, porque hay un factor muy importante que es el director de multitudes, ¿no? ¿Qué pasa con el director de multitud o bien el artista, ¿no? Primero, tiene una influencia fascinadora en el público, ¿no? Entonces, en ese momento, y considerando lo que ya les dije sobre quién eres en la multitud, todos tus caracteres individuales quedan bajo la influencia de esta persona, ¿no? Y todos los asistentes tienen como esta ansia de obedecer. Podría ocultar no sé si puedo ocultarlo, el mensaje, porque más bien me tengo que salir de la presentación, como que lo tiene ahí para cuando quiera salir y volver. Perdón, Iván. Se me fue el hilo. Bueno, los asistentes tienen esta sed de obedecer, pero en cosas muy simples, ¿no? Las órdenes deben de ser muy simples y muy repetitivas para que la multitud reaccione porque pierdes tu capacidad crítica. Entonces, si son ideas muy complejas, la multitud se empieza a separar, ¿no? Se empieza a ir, entonces pierdes el efecto de multitud. Para que sea una multitud debe estar junta. Ok, deben estar fascinados o tener una fe o idea sobre a quien están viendo. En este caso, es el gusto por la música y el fanatismo, ¿no? Que es una idea muy importante, sobre todo en los eventos. Y el director debe poseer una voluntad potente e imperiosa. Quiere decir que es un líder nato, ¿no? Quien está ahí. Ok. Y vamos a ver el comportamiento de la multitud, que es, no hay nada premeditado, ¿no? El deseo es en corto tiempo, o sea, si la multitud empieza a saltar, ¿se hace en ese momento o ya no se hace? Si la multitud decide tirar la barricada, ¿se va a hacer en el momento que alguien lo propone o ya no se va a hacer, ¿no? Como que no tienen esta cosa de aplazar las situaciones, ¿no? Tienen un sentimiento de omnipotencia, pierden toda la parte crítica, ¿no? Los sentimientos y emociones son simples, no hay imposibles para la multitud, es una cosa de adrenalina, de estar arriba como, wow,
les ha pasado, seguro, estar en un concierto y decir como, wow, somos increíbles, todo podemos hacer aquí, pues eso es lo que sucede. Es totalmente influenciable y crédula, y entre más energía haya, entre más emociones desaforadas haya, hay mayor contagio. Y esto, pues es una locura cuando estás en un evento, por ejemplo acá, que este tiene características muy importantes y quizás muchos de ustedes lo reconocen, pero es en el año 1959, el Festival de Woodstock, que esperaba alrededor de, déjenme recordar, 150,000 personas, más o menos, y llegaron más de 500,000 de personas. O sea, el evento salió de sus proporciones, ¿no? Y no tenían los recursos para recibir a esta cantidad de personas. Sin embargo, fue un festival sumamente contenido, y lo digo contenido porque creo que hubo 3 o 4 muertos nada más, 2 por sobredosis, a uno lo aplastó un tractor, y uno más, no recuerdo, creo que también, no recuerdo el otro, pero bueno, 4 muertos, hubo ahí dos niños que nacieron en el festival, ¿no? Pero bueno, todos venían de un contexto pues sumamente determinante, ¿no? Que era estar en el año de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces todos estos jóvenes eran hippies. Y como eran hippies tenían esta cosa de compartir, ¿no? De ayudarse unos a los otros. Y creo que eso ayudó mucho a que el festival estuviera muy contenido. Sin embargo, bueno, se declaró, Woodstock se declaró zona de desastre natural, imagínense, porque no podías ya ni entrar ni salir de la ciudad de Bethel. Se tardaron en desalojar la granja, bueno, que ya no solo usaron la granja que rentaron, sino como 4 granjas aledañas, ¿no? Se tardaron en desalojar el festival 2 o 3 días, ya no había gasolina, o sea, los coches se quedaron sin gasolina, la cantidad de tráfico era terrible, no había comida, llovió, entonces todos estaban mojados, y entonces el ejército de Estados Unidos fue a aventarles ropa y a llevarles comida en helicópteros, incluso los artistas llegaban en helicópteros de lo rebasado que quedó el festival, ¿no? Luego hay otra parte que es importante, que es la multitud organizada. Cuando nosotros hablamos de una multitud, es una multitud que se deshace o que se dispersa en un tiempo. Por ejemplo, al final del Festival de Woodstock, después de 3 días, se dispersó la multitud y entonces en el momento que se empiezan a dispersar o a ocupar más espacio, pues deja de ser una multitud. Sin embargo, hay personas que logran hacer una multitud organizada. ¿Quiénes son una multitud o quiénes son una multitud organizada? Son las personas que tienen pensamientos y creencias similares y a partir de ahí generan una actividad afectiva, ¿no? Quiere decir que hay continuidad, o sea, que se reúnen continuamente y que ya están formando parte de la organización o que tienen actividades específicas cada uno de ellos. Y el punto siguiente es que tienen tradiciones y costumbres. Las multitudes organizadas regularmente se dan en la religión, el ejército también es una multitud organizada, ¿no? Pero veamos un ejemplo bien claro. Aquí está Hitler, ¿no? Y creo que es de los ejemplos más claros sobre una multitud organizada, ¿no? El movimiento nazi fue una multitud sumamente organizada, ¿no? Con ideas y creencias similares, más bien iguales, ¿no? Que logró hacer mucho daño a varios sectores de la población en esos años en Europa, ¿no? También está la parte, por ejemplo, puse aquí este ejemplo de Osho, que seguro vieron el documental en Netflix, también al final se los apunto, el de Wild Wild Country. Y entonces habla sobre justo cómo se empieza a conformar esta multitud organizada, ¿no? Primero hay un líder que los invita, que todo el tiempo les habla, que todo el tiempo repite el mismo mensaje, y se empiezan a sumar seguidores que creen y que tienen esta fe ciega por el seguidor y empiezan entonces a articular una organización. Bueno, una vez que terminamos la parte de psicología de masas, vamos a entender por qué es importante visualizar, ¿no?
quién es nuestra masa o nuestra aglomeración. Primero hay que entender el tipo de evento o espectáculo. Entendiendo evento, cuando hablamos de eventos masivos, podemos hablar, por ejemplo, de un evento religioso, podemos hablar de una manifestación, podemos hablar de un evento deportivo. Y cuando hablamos de espectáculos masivos, regularmente están contenidos dentro del tipo de evento, ¿no? O sea, puedes tener un evento religioso y dentro de él un espectáculo, ¿no? Entonces, es importante como delimitar eso. En la ley no hay una clasificación por eventos, pero sí existe una clasificación que te dice de acuerdo... espérenme. Sí, Hermes, ahora si quieres te paso al final, regreso a ella para no distraer al resto. Ok, entonces, necesitamos saber la frecuencia, ¿no? La frecuencia es cada cuándo sucede el espectáculo, ¿no? El tipo de evento que es importante. La movilidad, ¿no? Si es un evento fijo, ¿no? O si es un evento que está de gira, o si tiene un escenario, o si tiene dos escenarios, o si tiene un escenario móvil, ¿no? La duración, que puede ser desde 1 hora, media hora, hasta 5 días, una semana, un mes. ¿Cuánto dura el evento, no? La temporalidad, que esto es cuándo se hace, si se hace en el verano, en el invierno, en la mañana, en la noche, ¿no? Todo el día, toda la noche. El aforo, que ya hablamos de él, ¿no? El entorno, si tienes un entorno comercial, si tienes un entorno rural, ¿no? ¿Dónde está inmerso el venue? ¿Qué actividades hay, no? ¿Qué tipos de consumo? Esto no solo habla de alimentos, sino también de bebidas alcohólicas y de drogas. Regularmente el tipo de consumos, venta de alcohol o drogas se determina por el tipo de música. El tipo de música puede pautar o te puede dar un indicio para hacer tu análisis de riesgo de qué tipo de drogas se podrían consumir en el evento. No con esto estoy alentando a que si ustedes son productores, dejen o hagan un evento para el consumo de drogas. Es responsabilidad del titular ante la ley garantizar que no haya drogas y que tú estés haciendo todo lo posible para que esto no suceda. Sin embargo, nada, puede pasar que alguien se meta una tacha en el calcetín y pues, no te des cuenta, ¿no? En el cateo no es tan minucioso, ¿no? Es un cateo general. Entonces puede pasar y es importante saber qué puede pasar para poder contener el riesgo. Si no, no puedes contenerlo, ¿no? Para saber qué hacer. Luego tenemos al tipo de público, que esto es importante saber. Primero, ¿quiénes son? ¿No? Son familias, hay club de fans, hay estrellas internacionales, o sea, puede haber un club de fans que va a ver a un artista en específico, son competidores en un evento deportivo, son del mismo equipo, son dos equipos distintos, ¿qué pasa, no? Quizás son personas diplomáticas o personas muy importantes, entonces, ¿quiénes son, no? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué género? Nos puede pautar ahí un par de cosas, ¿no? Y a partir de ahí la dinámica colectiva. Y la dinámica colectiva está vinculada al tipo de evento, ¿no? Un evento deportivo, ¿qué dinámica colectiva tiene? Pues euforia, ¿no? Totalmente arriba. Espérenme que está José. Nota, existen eventos catalogados de orden ritual donde se promueven y permiten el empleo de sustancias. Pero ¿dónde están catalogados? Eso sería importante saberlo. Acuérdense que nosotros nos apegamos a la ley de espectáculos públicos. Bueno, en un concierto, por ejemplo, pues depende cuál sea la dinámica colectiva. Puede cambiar, ¿no? Puede ser que la dinámica colectiva en un primer momento estén muy felices, luego estén muy tristes, luego estén enojados porque empezaste tarde el evento, ¿no? Y esta dinámica colectiva es una dinámica que justo analizan los directores de multitudes, ¿no? Que justo analizan los artistas para llevar las emociones del público de un lado al otro, y se hace una famosa curva en la que regularmente empiezas con una rola muy tranquila, la mitad es tu rola más alta, luego bajas, ya cuando va a terminar el evento, con una rola tranquila, luego una igual muy importante, muy famosa, y otra tranquila. Esto es para bajar a los asistentes, ¿no? Para llevar a la calma a los asistentes otra vez y no sacarlos con el rush, ¿no?
y hasta arriba a la vía pública, porque siguen siendo tu responsabilidad esos 200,000 asistentes que vas a sacar a la vía pública. Entonces, si los sacas súper eufóricos, puede ser un problema, ¿no? Aquí está el tipo de público, no es lo mismo un adolescente o una persona de 21 años en un campamento o en un festival de 5 días que tiene alcohol constante, ¿no? Puede haber alcohol regulado o alcohol no regulado, eso quiere decir si tú lo vendes o si lo vende. Lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Ok. Depende, ¿no? Es importante, ¿no? Pautar, a ver, ¿alguien tiene ahí, a ver su micrófono? ¿Ya? Ok. Es importante pautar tu tipo de público, ¿no? Aquí les dejo unas preguntas que podrían hacerse como quiénes son, qué quieren, con quiénes van, ¿no? Si van con sus amigos, si van con sus papás, pues ahí te pauta muchísimo la dinámica colectiva, ¿no? Justo, ¿qué dinámica colectiva está? Te lo da el tipo de evento, ¿no? Acá también unas preguntas. Okay. ¿Cuál es su estado de ánimo, no? Y esto va a ser variable de acuerdo al evento. Tipo de actividades, ¿qué van a hacer los asistentes? Que esto es importante. Si tú tienes un evento donde el asistente va a pasar 30 horas o 20 horas, pues entonces tienes que saber qué va a estar haciendo cada hora, ¿no? No se trata solo de poner un escenario y luego no pensar dónde van a pasar el resto del tiempo, porque las personas no aguantan mucho tiempo en multitud. El individuo tiene que salir de la multitud porque es sumamente desgastante. Entonces, tienes que tener actividades que permitan al individuo salir de la multitud y estar en zonas de esparcimiento. Estas zonas de esparcimiento deben estar planeadas en logística, ¿no? Porque si no, se les empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Como, ¿por qué no arrancamos este letrero? O ¿por qué no nos empezamos a aventar la valla popote? O cosas así, ¿no? Entonces, tipo de actividades, ¿qué van a hacer los usuarios? ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde? Y a partir de ahí pensar en un recorrido que es bien fácil y que todo el tiempo promuevo, como si tú fueras usuario del evento, piensa en un recorrido desde que llegas, ¿no? Llegas, te formas, entras a la taquilla, luego de la taquilla pasas a cambiar por tu pulsera, luego de ahí pasas al guardarropa, luego de ahí entras y quizás son las 2 de la tarde, entonces vas a tener hambre, después de eso vas a necesitar ir al baño, o sea, como ese recorrido te va pautando, ¿no? Todo lo que harías como usuario dentro de los 5 o 6 días del concierto y te va dando los recursos que necesitas. Luego la parte que ya platicamos del entorno, ¿no? ¿Dónde se ubica el venue? ¿Qué hay? ¿Cómo es? Luego la parte de la frecuencia, esto nos baja la euforia en los eventos. No es lo mismo un evento que se hace año con año, un mes con mes, semana con semana, a un evento que nunca se ha hecho, por ejemplo, en tu ciudad, ¿no? Entonces, cada cuándo pasa y qué artistas hay. Es importante lo de los artistas porque no es lo mismo un artista local a un artista internacional, ¿no? La parte de movilidad, ¿no? Pensar si es solo en un venue, son varios venues dentro de la ciudad, o es un escenario, o son varios escenarios. Tener varios escenarios también nos ayuda al control de multitudes. Y seguro se han preguntado, ¿por qué cuando vas a un festival los mejores artistas están a la misma hora? Justo para dispersar a la multitud, ¿no? Y evitar aglomeraciones o efectos fans. Luego vamos a la parte de flujo de asistentes, que esto es bien importante en un evento masivo y esto es lo que hay atrás de él. ¿Qué es el flujo de asistentes? Básicamente es la movilidad, ¿no? Tenemos dos tipos pues sí, de movilidad, ¿no? Pensando en fluctuante y fijo, y hay cantidad de personas que pueden estar por metro cuadrado en un espacio, así se calculan un poco los aforos, ¿no? Entonces, en el primer metro cuadrado, ¿no? Está marcado 2 packs, que son 2 usuarios, ¿no? Que pueden estar sentados. Si ustedes tienen 2 sillas, ¿no? Básicamente es 2 sillas juntas, este es el espacio que ocupas, ¿no? 40 por 40 de cada silla, más la parte en la que se para el usuario, estás ocupando 1 metro cuadrado. Así se calcula el aforo para público sentado. También en público andando o público fluctuante, van 2 personas por metro cuadrado. Cuando estás en un concierto y no están sentados, regularmente es así en conciertos masivos para jóvenes, ¿no? Lo ideal es tener a 4 personas de pie por metro cuadrado. Eso está bien. Tú te puedes agachar, levantar, si te cae la cartera, puedes recogerla y levantarte, puedes respirar. No estás en un espacio no tienes espacio vital, no tienes sana distancia, pero te puedes mover bien, ¿no?
Y luego viene la parte de fijo de pie, en el que se genera un mosh pit, puede ser de 6 packs o más, ¿no? Y el mosh pit, aquí está marcado, es la parte donde se genera más presión, ¿no? Entonces está el escenario, el pit, que insisto, el pit es el espacio que hay entre la valla y el escenario, ¿no? Y en la parte roja tenemos entre 6 y 8 personas por metro cuadrado. En los laterales vamos a tener 4 personas por metro cuadrado. Pasando la primera parte entre los 30 y 50 metros hasta donde está tu FO o front of house, tienes público fijo, fijo de pie, ¿no? Con una densidad media, que son 4 por metro cuadrado, y a partir de ahí hacia atrás, ¿no? Tienes 2 personas por metro cuadrado. Aquí se genera algo bien interesante que se llama efecto fan. El efecto fan es la presión que se ejerce desde la parte de atrás del escenario hasta la parte de enfrente. Esta presión es sumamente riesgosa y es una de las cosas que se trata de evitar en los espectáculos masivos. ¿Por qué? Porque aquí puede haber muertos, ¿no? ¿Cómo se genera el efecto fan? Pues tiene que ver con a quién tienes en el escenario, ¿no? Si yo me paro en un escenario de un evento masivo a hablar, pues seguramente no se va a generar nada de efecto fan y más bien voy a tener público fluctuante, o sea, 2 personas por metro cuadrado andando por ahí o sentadas quizás. Pero si pongo un artista internacional ahí, un artista como del momento, pues entonces se va a empezar a generar esta presión, ¿no? Mucho más intensa, porque la gente quiere tocar al artista, quiere acercarse al artista. Esto es muy riesgoso, ¿no? Y se utiliza regularmente barricadas, ¿no? Para contener, se hace algo así. Entonces, lo que se hace es, donde dice pit hacia la parte del FO, se pone una línea que se llama línea de vida, y la idea es disminuir la cantidad de presión que se ejerce hacia adelante del escenario, ¿no? Entonces, a partir de ahí divido la presión y genero menos presión, aunque siga habiendo los mismos usuarios por metro cuadrado, ¿no? Bajo totalmente mi presión y esto me permite evitar daños, ¿no? Y la segunda parte, la parte de abajo, la de pit, ¿no? Que también cruza de izquierda a derecha, es un rompeolas. En algunos países, por ejemplo, Alemania, se había prohibido el uso de rompeolas porque se rompían costillas los usuarios, ¿no? O sea, tú estabas al frente de la valla y era tanta presión que te rompía las costillas, pero se volvieron a implementar cuando en uno de los festivales que tendrá como 6, 7 años, murieron alrededor de 20 personas aplastadas en la barricada, ¿no? Y murieron aplastadas por varios factores, ¿no? Que es un poco lo que hace importante conocer el manejo de multitudes en espectáculos masivos. Primero estaba lloviendo, quiere decir que oh, ¿me escuchan? Ah, no, sí, está bien. Es que mi celular me sacó porque no había internet y pensé que también acá, pero no, está bien. Ok. No había barricadas, estaba lloviendo, el piso estaba resbaloso, eso es un riesgo más. El artista tenía muchos años sin presentarse en la ciudad, ¿no? Las torres de delay no funcionaban bien, o sea, estas torres que replican el sonido hacia atrás después de ciertos metros funcionan justo para que la multitud esté bien con escuchar desde atrás o con verlo desde atrás sin necesidad de acercarse tanto, no funcionaba el delay, y entonces la presión se hizo más, hasta que no pudieron sacar a la multitud. El artista pidió, al público que por favor se hiciera unos pasos atrás para poder pues salvar a estas personas. Desgraciadamente, cuando le hicieron caso y empezaron a hacerse unos pasos hacia atrás, pues fue demasiado tarde, ¿no? Entonces, por eso es importante este análisis. Se llama efecto fan y público fluctuante. Vamos a ver este videito. Ay. Ok. Esto es un evento, a mosh pit, ¿no? Y lo que puede pasar y los riesgos que puede haber al respecto, que a mí me parece que es un poco una responsabilidad del artista, pero bueno, nada, es muy común, ¿no? Entonces, aquí todos los asistentes, o por lo menos la primera parte está en mosh pit, quiere decir que hay entre 6 y 8 personas por metro cuadrado, que si se te cae ahí la cartera a mitad de mosh pit, pues la peor idea va a ser recogerla, ¿no? Porque puede ser que te agaches y luego ya no te puedas levantar, porque es tanta la presión que se hace
que se hace imposible, ¿no? Entonces, miren lo que va a pasar. Ok, cosas convenientes que tiene este mosh pit, independiente del riesgo, ¿no? Porque debe de haber ahí unos 300,000, 400,000 asistentes, es que les dice que se agarren unos a los otros y eso pues de alguna manera disminuye el riesgo de que alguien caiga, pero siempre puede ser que alguien no esté bien sujeto, ¿no? Vean lo que va a pasar. Imagínense estar en el equipo de producción ahí, sentir como el escenario tiembla, ¿no? De que está pasando esto y todos tus servicios médicos y tus coordinadores de multitud han de estar locos corriendo de un lado al otro, porque justo tu coordinador de multitud no está al centro de la multitud, ¿no? Está en espacios seguros para él, porque si hay una riña o algo, la multitud lo puede comer. Bueno, aparte del efecto fan, tenemos algo que se llama teoría de líneas de espera, que tiene que ver con la regulación de las personas cuando entran al venue o cuando van a comer, cuando van al baño, ¿no? Depende. Entonces, esto también se configura y se analiza, ¿no? Y se llama teoría de líneas de espera. Tiene que ver con el tamaño o la población fuente, que estos son los asistentes a tu evento. Tu patrón de llegadas, que tiene que ver con la probabilidad. Esto quiere decir persona por hora. También se puede calcular persona por día, persona por minuto, persona por segundo. En otros modelos de producción que tienen que ver con lo mecánico, no se utiliza la probabilidad, ¿no? Sino es fijo. Pero en este caso, como estamos trabajando con personas, pues sí, es probable, ¿no? Luego viene la parte de longitud, que puede ser limitada o ilimitada. Si tú tienes claro un aforo, ¿no? Si tú tienes claro una venta de boletos, entonces, digamos que tu longitud está limitada, pero si es un evento en el que no hay regulación previa a venta de boletos, sino que las personas llegan, pues puedes tener una longitud ilimitada y esto puede ser un problema en tu cálculo matemático, ¿no? Entonces, las líneas funcionan así. Esto es un canal con una fase, quiere decir que hay una línea, ¿no? Llegan al primer servidor, esto puede ser la taquilla, por ejemplo, el círculo amarillo puede ser la taquilla, y entonces está vendiendo boletos, ¿no? Y las otras, los grises son personas que están comprando boletos. Entonces compra el boleto y se va. Un canal con una fase, ¿no? Una vez que acaba de comprar el boleto, se va. Ahí termina la fase. Ya está, un ejemplo, ¿no? Todos estos cálculos de que piensan en Six Flags porque das 10,000 vueltas antes de llegar al juego, pues tiene que ver con la teoría de filas, ¿no? Luego viene la parte de multicanal con una fase, que quiere decir hay una sola fila, pero hay dos servidores. Entonces, hay una fila que va pasando uno y al otro. Se acaba esa fase y se van. Esto pasa en el banco todo el tiempo, ¿no? Estás formado y puedes pasar alguna de las cajas, aunque siempre nada más está abierta una o dos. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Igual acá. Y luego viene la parte de multifase, ¿no? En el que primero pasas una fase, como por ejemplo ir a comprar el boleto, terminas de comprar el boleto y tienes que ir a hacer otra cola, como cambiar el boleto por pulsera, y luego viene una fase más, que es entrar al evento, ¿no? Esas son 3 fases. Aquí está, por ejemplo, para entrar al camping, ya entraron ellos al evento, este es el Glaston, ya entraron al evento, pero luego de entrar al evento, pues tienen que pasar a revisión de cosas para el camping y luego pueden entrar al camping, ¿no? Entonces, imagínense la filita que hay. Luego viene la parte de multicanal con multifase, ¿no? Que son varios canales al principio con varias fases, ¿no? Entonces, quiere decir que no solo hay un usuario, sino muchos usuarios. Esto es importante porque esto nos permite, por ejemplo, analizar las filas para entrar al baño, ¿no? ¿Cuántos usuarios va a haber en la fila esperando por cuánto tiempo para poder usar un sanitario? Y la fila va a disminuir si tienes mucho más sanitarios, ¿no? Y tu costo se va a elevar, ¿no? O sea, es proporcional. Esto es importante también para los presupuestos. Entonces, en esta configuración de servidores y fases, se calcula la velocidad de atención que tiene el servidor. Por ejemplo, el baño, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tardar alguien en usar el baño?
o cuánto tiempo se va a tardar alguien en vender un boleto, o cuánto tiempo se va a tardar alguien en hacer una revisión previa al ingreso, ¿no? Esto es público entre tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si la velocidad de llegada supera la velocidad del servidor? Pues entonces se te empieza a hacer un desastre, ¿no? Por eso, cuando se hace un evento masivo, la apertura de puertas tienen... Esos pasos dependen del tipo del evento, sí, de la configuración, del tipo de personas que hay. Se me fue la onda. El evento tiene distintos servidores, ¿no? Para atender cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, si tú va a entrar 500,000 personas y abres puertas media hora, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Vas a tener muchísimas personas en la fila, no vas a tener la cantidad de servidores necesarios para atender el acceso y entonces va a ser un problema. Puedes tener un portazo, puedes cambiar el estado de ánimo de la dinámica colectiva y entonces puede haber problemas, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es apertura 4 o 5 horas antes y entonces la gente va llegando pausadamente, siempre bajo la probabilidad, ¿no? Pero es importante entonces estipular hora de apertura. Esta hora de apertura también se calcula en función del número de asistentes y en función del tiempo que va a durar tu evento. Luego viene otro cálculo que también se hace, que es un cálculo de margen de riesgos, que tiene que ver con la probabilidad de que pase algo, ¿no? Por ejemplo, un temblor, pues es raro, ¿no? O puede ser improbable, ¿no? Quizás aquí en México, pero no sé, en Japón, por ejemplo, puede ser probable, ¿no? Entonces, clasificas cada uno de los eventos que puede pasar en esta matriz, ¿no? Como raro, improbable, posible, probable o seguro va a pasar, ¿no? Y luego, ¿qué impacto? Por ejemplo, es probable que tengamos una tormenta eléctrica, ¿no? Porque ha estado lloviendo mucho, porque ha sido una constante durante 2 o 3 semanas antes, entonces es muy probable que exista hoy también una tormenta eléctrica. ¿Qué impacto tendría que hubiera una tormenta eléctrica en mi evento? Pues sería un impacto mayor o catastrófico, ¿no? Bueno, catastrófico creo que no, mayor, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque pones en riesgo a todos los usuarios, ¿no? Imagínense una tormenta eléctrica con toda la cantidad de equipo que hay, aunque estés aterrizado, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, empiezas a analizar cada uno de estos riesgos. Estos riesgos pueden ser, en un evento masivo, pues hay muchísimos, solo los pongo aquí algunos, ¿no? Que pueden considerar y que tienen que tener en mente cuando vayan a un evento masivo, que son las estampidas, que esto es cuando la gente quiere salir corriendo, ¿no? O corre por algo, por ejemplo, cuando hacen estas corridas de toros, pues pasa constantemente las estampidas, ¿no? Que es un grupo de gente corriendo que puede aplastar a los demás y los puede matar o dañar gravemente, ¿no? Entonces, tenemos estampidas, podemos tener colapso de estructuras, ¿no? Por algún derrumbe, por algún temblor, bloqueos de salidas. Esto es algo que hace el coordinador de multitudes. Antes de que empiece el evento y cada vez que va a haber un evento, tiene que checar que las salidas de emergencia funcionen correctamente y que no estén obstruidas por no sé, por alguna ambulancia, por algún coche, por algún frito que dejó ahí un case, ¿no? Esto hace un poco el coordinador de multitudes, como checando que todo esté listo para que en caso de una multitud, en caso de un riesgo, lo que tenemos que hacer es dispersar a la multitud. Es mucho más riesgoso tener un venue contenido con la multitud que un venue muy amplio en la que la multitud se pueda dispersar. Esto es muy importante, ¿no? Podemos tener portazos, ¿no? Si ya te tardaste mucho en tu análisis más bien en tu cálculo de filas y la gente se está tardando mucho en entrar o la gente ya no puede ver porque no anunciaste que ya no había boletos a tiempo, pues puedes tener un portazo y esto repercute en que vas a tener mucho más gente adentro, como pasó en Gusto, con menos cantidad de recursos, ¿no? Y eso es un caos, ¿no? Mala organización de flujos, piensen en el metro que cuando van caminando y de repente te das cuenta, bueno, me ha pasado ambos casos, que de repente te das cuenta que vienes caminando en sentido contrario, ¿no? Que viene como toda la multitud hacia ti y pues te das cuenta que vas pues sí, en un lado contrario, ¿no? Regularmente siempre se camina del lado derecho, pero a veces el metro de la ciudad
es raro, pero bueno, en otros países tienen muy claro de qué lado caminar. En México a veces no lo tienen tan claro, entonces hay que señalar qué es una riña o una pelea. Ok, entonces, ¿hacia dónde camina tu público para entrar? ¿Por dónde sale? ¿No? ¿Hacia dónde camina para ir a un escenario? ¿Por dónde sale? ¿Hacia dónde camina para la zona de camping? O sea, todos esos flujos están delimitados. Y de hecho, en tu plan de seguridad que pide la autoridad para autorizarte un evento masivo, deben de estar claros los flujos, no solo de los asistentes, sino del equipo y de los artistas. ¿Ok? ¿Por qué los artistas? Porque si no hay un buen análisis y una buena estructura de flujos, puedes hacer que se crucen estos flujos y pues vas a tener un problema si un artista internacional pasa por un lugar en el que la multitud se da cuenta que está ahí, ¿no? Flujo erróneo del tráfico, esto es igual en gusto, creo que pasó todo, pero básicamente que el tráfico de los coches esté o pase por la misma línea que el tráfico de personas, ¿no? Esto debe de estar distinto, totalmente distinto. Entonces, si tú tienes estacionamiento, debe de estar, estacionamientos muy grandes deben estar limitados por dónde caminan las personas y por dónde es el flujo de los automóviles, ¿no? Igualmente en la parte de carga y descarga, ¿no? Sobre todo porque pensando en el backstage y en la parte de carga y descarga, pues se mueven todos los equipos, ¿no? Entonces es importante que haya claro por dónde transitan los vehículos. Menor estimación del aforo, ¿no? Que tú hayas pensado que van a llegar menos y recibes más, ¿no? Y entonces ya no caben, o el mosh pit se incrementa. Y acuérdense que el mosh pit es muy riesgoso, es lo que menos evitamos. Tanta presión hacia adelante del escenario es lo que menos queremos. Menor cantidad de servicios, ¿no? Que no hayas calculado bien tus servicios. Insisto, hay que apegarse a la ley, ¿no? Reino Unido tiene algo que se llama, tiene un manual que se llama Health and Safety, y ahí te da muchas de las pautas de qué hacer en cada uno de los tipos de eventos, y creo que es una buena guía. En realidad son los pioneros en la administración de espectáculos, ellos y Australia. Entonces tienen varias normativas al respecto que vale la pena leer y revisar, así como para flujo de asistentes y para cálculo de servicios. Entonces, pues nada de que página de internet y que me diga cuántos globos necesito. Intoxicaciones, por ejemplo, ¿qué pasa si no hay buenos sistemas de refrigeración en el evento y la comida está podrida y tienes una intoxicación masiva y encima de eso no calculaste bien los baños, entonces tienes menos baños? Bueno, pues te vuelves loco, ¿no? Tus servicios de emergencia también van a explotar. Es importante también tener mapeado, en función de dónde estás, qué servicios de emergencia están mucho más cerca. Esto también se hace en una matriz de análisis de riesgos. Luego el pánico colectivo, que esto suele suceder mucho, no significa que sea real. O sea, alguien puede salir humo del escenario y alguien puede gritar, ¡se está quemando! Y todos corren porque piensan que se está quemando, pero no se está quemando nada. Quizás era una máquina de Haze o no sé, ¿no? Alguien estaba fumando ahí. Entonces puede ser real o no, pero lo importante es que es contagioso en la multitud, ¿no? Y regularmente cuando hay pánico, la gente corre. Y eso es como un problema muy grave. Daños a la infraestructura, creo que pasó hace poco, ¿no? Que la multitud enojada porque no empezaba el festival, nadie hablaba, nadie decía. Por eso es importante el líder de multitudes. O sea, tienes un problema, no es el productor el que va a subir a hablar como, muchachos, cálmense, hay que hacernos para atrás, o quien habla es un líder de multitud o un director de multitudes, en este caso el artista, ¿no? Entonces, en este evento nadie les decía nada, se atrasó el programa. Hay multas en la ley por atrasar o cambiar el programa. Entonces, es importante que se siga un poco ahí la logística al pie de la letra. Y también administrar la parte de riñas, ¿no? Que es muy común, o peleas en los espectáculos masivos. Bueno, pues creo que en términos generales les platiqué un poco qué hay detrás del... Déjenme salir de aquí. ¿Qué hay detrás ¿qué hay detrás de los eventos? Hay mucho más de teoría. No solo se trata de poner recursos, ¿no? Sino hay mucha teoría, hay muchas leyes de por medio, y creo que eso lo hace un área sumamente interesante y un área de expertise importante. Y bueno, pues nada, les voy a compartir aquí mis datos, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda, quiere que lo oriente o lo ayude en algo. Acá están mis datos, ¿no? Mi correo del claustro, el teléfono de la oficina.
Y luego también les comparto, ¿no?, datos tanto de la licenciatura como de educación continua, en el que doy un curso de producción de espectáculos masivos, en el que se ve más a fondo cada uno de estas teorías y de estos análisis, pero también los que les interesa formarse como productores, pues la licenciatura incluye esta materia, como muchas otras, ¿no?, como espectáculos al aire libre, marketing, toda la parte de presupuestos, toda la parte técnica, toda la parte creativa, toda la parte administrativa. Yo soy egresada de ahí, de sus 2 planes de estudios referentes a producción, y creo que es una muy buena, pues sí, una muy buena oportunidad para hacerse como productores, pero con un bagaje muy amplio de información que les permita tomar pues distintos caminos dentro de la producción. Me dice Lina, sí, aspectos de seguridad, claro que sí. Ok, a ver, vamos a ver un par de preguntas. ¿Qué estudios se necesitan para poder entrar a trabajar en una empresa de entretenimiento de eventos masivos? Pues básicamente es una pregunta como súper recurrente, supongo que todos la hemos tenido. ¿Cómo entras a trabajar a la industria? Pues nada, primero formándote, o sea, como que nunca para la formación en producción, ¿no? Nunca para, ni en ningún aspecto técnico, ni ningún aspecto operativo, siempre hay más y más y más, y yo cada que me meto encuentro más y más y más, y bueno, todo el tiempo estoy estudiando y preparándome porque de verdad es muy amplio. Sin embargo, la licenciatura tiene como estos diferentes caminos que te ayudan a soportarlo, ¿no?, que te ayudan a entender cómo funcionan las cosas, qué puedes hacer, a deducir muchas cosas, a analizar otras. Entonces, en ese sentido, primero tener formación, ¿no?, que es muy importante ser una persona que sepa, ¿no?, que conozca. Número 2, las relaciones públicas son importantes, es algo que tiene el claustro, ¿no? Todo el tiempo estás trabajando con compañeros que están en la industria, pero también hay profesores que están en la industria y que siempre hay interés, ¿no?, en invitarlos a colaborar. Y pues nada, mandar tal cual, tener el currículum a la mano, mandarlo y estar como ahí todo el tiempo. Ok, a ver, otra pregunta. Sí, ahora regreso a la diapositiva de mis datos. Ok. Una breve opinión sobre el futuro de los eventos masivos dado el COVID. Pues nada, reconfigurar los eventos masivos. Desde luego se entiende como un evento masivo a un espacio en el que están juntas esta cantidad de personas, ¿no? 2.501. Pero creo que hay varias opciones, ¿no? Como creo que el COVID nos ha dado la oportunidad de explorar distintas opciones digitales. Hay muchos eventos. Tomorrowland, por ejemplo, tiene, incluso lo tengo acá, déjenme ponérselos. Tomorrowland está pensando su evento en línea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso, o sea, tú compras tu boleto y tienes acceso a este evento digital, ¿no? Entonces está esa opción. Muchos, por ejemplo, están usando como estas burbujas para aislar al público. Es difícil sostener la cantidad de usuarios, ¿no? Es difícil sostener la cantidad de usuarios sin su sana distancia, pero pues creo que se están haciendo opciones interesantes vía digital y que creo que también ya es algo que necesitaba migrar la producción, ¿no? Como estas cosas de lo digital, la escenografía más que hacerse, ¿no? Pensar en diseños digitales y 3D, que es un poco esto que están viendo, que es Tomorrowland, ¿no? Lo que está vendiendo ahora. Entonces te conectas 3 días y estás en el festival y tienes música y te mandan tu pulsera y no sé qué, o sea, como llevar el evento a la casa de cada uno, creo que es la mejor manera. ¿Qué más? Yo ya tengo una licenciatura en Administración de Empresas de la Hospitalidad, pero ¿tienen algún posgrado? No tenemos posgrados en producción. Yo imparto el curso de producción de eventos masivos ahí en Educación Continua del Claustro. Déjame ponerte los datos. Ok. ¿En qué momento se analiza la cuestión del equipo de producción, Edson? ¿A qué te refieres? ¿Como equipo respecto a recursos humanos o materiales?
Ok, mencionaste una ley internacional con la cual te puedes regir, ayudar a regir, ya que la nuestra es muy genérica. Ok, es un manual de operación que tiene Reino Unido, que se llama Health and Safety, y ahí te dan muchas de esas pautas. También Australia tiene uno, India, que tiene muchas cosas de manejo de aglomeraciones, también tiene su propio manual. Reducir la cantidad de asistentes puede ser una opción para, ¿cómo se llama? Para los eventos sí, pensando en que ya no serían masivos, ¿no? ¿Eso aumentaría el costo de algunos eventos? Sí, sin duda hay que pensar que regularmente estos eventos no viven solo del boletaje, sino de los, o sea, como toda la parte de sponsors, merch, venta de alcohol, ¿no? Entonces, creo que sería muy difícil trasladar a los artistas o pensar en una movilidad internacional para un evento de este tipo con menor cantidad de aforo. De hecho, son masivos porque se genera un retorno de inversión importante, ¿no? También por los impactos directos que tienes. Entonces, más bien creo que pensar en lo digital, ¿no? Como tener a los artistas de forma digital, lo que estás en Tomorrowland, y llevarlos a casa de esa manera. A ver, espérenme. No estoy en el claustro, ¿podría recomendarme dónde realizar mis prácticas? Híjole, la verdad es que el claustro tiene muchos vínculos para realizar prácticas profesionales, pero es justo por el convenio que tiene la universidad con las empresas. De pronto no es fácil, pero quizás tocando puertas y yendo a preguntar tal cual a las empresas de producción, puede ser. Dice Ricardo, tenemos 3 maestrías en el claustro, sí, pero no de producción, entonces sí hay, pero no tal cual. Todo lo requisitado en un rider. Sí, pues básicamente eso es todo una clase más, Edson, pero todo lo que se requisita en un rider tiene que ver con la necesidad del artista para garantizar la calidad de su espectáculo, ¿no? Todos los requerimientos técnicos, cómo los articulas en un festival teniendo un rider básico y cómo los administra un showco, ¿no? Para poder correr el evento. Pero sí, son importantes. Podemos acceder a la bla, bla, bla. Creo que sí, ya estamos, ¿no? Entonces, déjenme volverlos a mirar una vez más. Ok. Bueno, chicos, pues muchas gracias.